Hola, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de coordenadas polares y coordenadas paramétricas. Entonces vamos a partir con un problema que dice considerar la curva R igual a 2 coseno de teta por el seno de teta. Y para este problema entonces vamos a estudiar la simetría, vamos a estudiar si la curva es acotada, vamos a construir una gráfica. Vamos a decir, estudiar simetría. Y si es acotada. Vamos por parte, entonces. Ya. Lo primero, entonces, es que claramente esto va a ser acotado porque las funciones trigonométricas son acotadas. Entonces, vamos a plantear justamente dónde está encerrada esa curva. Y para eso, entonces, nosotros tenemos que recordar que siempre sabemos nosotros que seno de teta es menor o igual que 1 y coseno de teta, voy a escribirlo en valor absoluto mejor, ¿ya? Y coseno de teta también es menor o igual que 1. Entonces cuando nosotros decimos R igual a 2 cosenos cuadrados de teta, seno de teta, en realidad con eso podemos deducir de inmediato que el R siempre va a ser menor o igual que 2. Y eso quiere decir entonces que nuestra curva va a estar encerrada en una circunferencia de radio 2. En cuanto a la simetría, ¿cierto? Planteemos entonces la clásica simetría que nosotros usualmente siempre empezamos a pensar. Tenemos simetría con respecto al eje X, con respecto al eje Y, ¿cierto? Que se llaman en el contexto de las coordenadas polares, eje polar y eje normal respectivamente. A todo esto, antes que todo, ¿cierto? Nunca me dijeron aquí que esto era polar, pero obviamente que esto es polar, ¿cierto? Porque uno observa acá que esto es un R igual a F de teta. Entonces escribo R de menos teta y voy a escribir entonces 2 coseno cuadrado de menos teta de seno de menos teta. ¿Sí? ¿Qué es lo que obtenemos? Bueno, por una parte, ¿cierto? Nosotros tenemos que el coseno al cuadrado me va a dar entonces coseno de teta, pero el seno es una función impar, entonces se me va a dar menos seno de teta, ¿no es cierto? Que eso es entonces menos R de teta. Y eso quiere decir entonces que no posee la simetría polar. Entonces no es simétrica. Respecto al eje polar. Planteamos entonces la otra simetría y vamos a calcular entonces R de, para ver la simetría con respecto al eje polar, tenemos que estudiar R de pi menos teta. Y eso va a ser entonces 2 coseno al cuadrado de pi menos teta por el seno de pi menos teta. Yo voy a saltar estos calculitos y en realidad ustedes pueden desarrollar eso y van a obtener entonces que estos son 2 cosenos cuadrados de teta, seno de teta, es decir, esto es R de teta. Entonces eso me dice a mí que es simétrica respecto al eje normal. ¿De qué me sirve eso? Ahora, en la segunda parte, como decía, vamos a graficar. Entonces, para graficar yo voy a necesitar entonces, voy a dibujar de inmediato mi eje X, mi eje Y, eje polar y eje normal, y
y voy entonces a marcar, ¿cierto? Con línea punteada, ¿cierto? Dos circunferencias, que son la circunferencia de radio 1 y la circunferencia de radio 2. Entonces, como mencionaba, ya que esto es simétrico con respecto al eje normal, yo me voy a ahora construir una tabla de datos y me voy a dar básicamente ángulos que están en el primer y cuarto cuadrante. Y después entonces los voy a reflejar. Y así entonces voy a poder obtener ¿cierto? Los valores de la función y los vamos a ir graficando. Entonces, R coseno, no, R de teta. Para construir la tabla, ¿cierto? Uno tiene que ir pensando en una forma, esta tablita, tiene que ir pensando de forma de obtener valores que sean los ceros, los máximos, los mínimos, ¿cierto? Y eso nos va a permitir entonces a nosotros obtener una buena gráfica de la tabla. Entonces, pensemos con el mismo cero. ¿Qué pasa cuando el ángulo es cero? Entonces voy a decir, si el ángulo es cero, entonces esto va a ser el R de teta, ¿cierto? Voy a escribirlo acá abajo. Es 2 coseno al cuadrado de teta, seno de teta. Entonces va a ser 0, porque seno de 0 es 0. Y eso quiere decir entonces que la gráfica va a partir... Bueno, después vamos a ir poniendo los puntos. Ya. Pensamos entonces en... Esto no es necesario escribirlo en forma ordenada, pero podríamos elegir, ¿cierto? En cualquier número, ¿cierto? Obviamente le vamos a dar preferencia a números que estén y que los valores los conozcamos. Por ejemplo, no sé, pensemos en el pi cuarto, por ejemplo. Pensemos en pi cuarto. Le puedo dar un valor nada más. ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener 2. Voy a escribirlo por aquí mejor el calculito. Voy a obtener entonces 2 por el coseno de pi cuarto, ¿cierto? Es 1 partido por raíz de 2 al cuadrado, me da un medio. Por el seno, que es 1 partido por raíz de 2, entonces eso me da 1 partido por raíz de 2. Que es lo mismo en realidad que decir raíz de 2 medios. ¿Sí? Ya, y entonces ese punto lo tenemos que ubicar. ¿Cuánto vale más o menos raíz de 2 medios? ¿Cierto? Lo vamos a tener que ubicar después de la circunferencia. Como dijimos, eso lo vamos a hacer después. Pensemos en otro número, ¿cierto? Como por ejemplo, pi medio. ¿Por qué estoy pensando en el pi medio? Porque justamente en el pi medio, ¿cierto? Sucede algo importante con respecto a esta función. Voy a escribir entonces aquí, ya, pues aquí también voy a tener 0. ¿No se fijan? Ya. Voy a tener 0, ¿cierto? Porque el coseno de pi medio es 0. Y entonces aquí tengo 0 de nuevo. ¿Se fijan? Esto, entonces ahora sí que vamos a ir poniendo los puntitos. Se fijan que tengo el 0 y vuelvo a tener el 0. Pero ¿qué pasó en el pi cuarto? Se fijan en el pi cuarto, ¿cierto? Esto vale como 1 punto y algo por acá. O sea, mi función hace esto y después vuelve acá. Eso va a ser mi función. Bueno, es más grande en realidad. Es una cosa así. Ya, mi pregunta entonces, ¿qué es lo que pasa en este otro cuadrante? Démonos un valor en ese otro cuadrante, por ejemplo, sería interesante, ¿cierto? Justamente el menos pi cuarto. ¿Cierto? El menos pi cuarto está a este cuadrante. En el menos pi cuarto, entonces yo voy a tener, voy a aprovechar de lo mismo que tenía anteriormente. Tengo 2 por coseno al cuadrado de menos pi cuarto, ¿no es cierto? Eso va a ser un medio, esto al cuadrado. Y el seno del menos pi cuarto es
menos 1 por t raíz de 2. Entonces esto me va a dar menos. Y aquí entonces recordamos, ¿no es cierto?, que en este contexto, ¿cierto?, tenemos distancias dirigidas. Entonces cuando yo digo que tengo un R que es menos 1 partido por raíz de 2, lo que hacemos entonces es ese punto proyectarlo en una distancia, cambiarle sentido en el fondo, ¿cierto? Lo proyectamos en el ángulo de pi, y entonces el punto estaría a este otro lado, por acá. Y eso quiere decir entonces que mi gráfica, ¿no es cierto? Y así ustedes pueden imaginarse cualquier número que esté en este cuarto cuadrante, perdón, va a pasar exactamente lo mismo. Por tanto, la gráfica de esta cosa va a ser una cosa así. Bueno, no me quedó nada simétrico esto, pero aquí entonces tenemos justamente una especie de rosa, ¿cierto? Pero donde tengo solamente 2 pétalos. Calculemos entonces ahora el área encerrada por esta rosa, esta semi-rosa, diría yo. Vamos entonces ahora a la otra hojita. Para calcular el área, ¿cierto?, podemos tomar un solo pétalo, así que voy a decir 2 por 1 medio, integral entre 0 y pi medio, ¿cierto?, de la función 2 coseno al cuadrado de teta, seno de teta al cuadrado de teta. Todo eso sería el área, con esa fórmula, ¿cierto?, es que calcularía el área. Al calcular el área, ¿cierto?, esto me quedaría, eso se simplifica, y esto sería 4 integral entre 0 y pi medio de el coseno a la cuarta de teta, seno al cuadrado de teta de teta. ¿Sí? No lo vamos a calcular, en realidad lo vamos a dejar ahí expresado. En el contexto, ¿cierto?, de estas integrales, cuando tenemos seno y coseno, ¿no es cierto?, recordemos que tenemos estrategias especiales cuando son par o impar los índices de los exponentes. Ya. Eso entonces fue nuestro primer ejercicio, ¿cierto?, que era esto de coordenadas polarias. Vamos a otro. Vamos entonces a calcular el área encerrada ahora. Vamos a decir de inmediato calcular el área encerrada. Por la curva. Y aquí vamos a escribir x de t igual a 3 más 2 coseno de t y de t igual a 2 más 5 seno de t. Entonces, bueno, en realidad lo primero que tenemos que observar es que esto es una curva escrita en coordenadas paramétricas. Porque justamente tengo una expresión en términos de un tercer parámetro, x, explícitamente, ¿cierto?, uno dice x es igual a tanto, y es igual a tanto, y están entonces estas coordenadas con un parámetro distinto, ¿cierto?, a la x y la y. En este caso se llama t, ¿cierto?, pero podrían ser entonces cualquier otro valor, ¿sí? También vamos a dejar expresada nada más la fórmula. Vamos a decir entonces el área, y aquí me faltó algo, el t entre 0 y 2pi. Ahí un cerrado en el 0. Entonces vamos a escribir, vamos a dejar expresar la fórmula, como decía, voy a escribir integral entre 0 y 2pi, y aquí recordemos que tenemos 3 fórmulas que podemos usar. Yo aquí voy a plantear la que es i de t por x' de t de t. Entonces escribo integral entre 0 y 2pi de 2 más 5 seno de t. La derivada de x, entonces sería, cuando derivo, ¿cierto?, la constante suma da 0, y esto sería menos 2 seno de t. Esa sería entonces la derivada, y entonces cuando distribuimos esto tendría la integral entre 0 y 2pi de menos 4 seno de t menos 10 seno al cuadrado de t.
de t. ¿Sí? Y eso en realidad no nos complica de calcular porque aquí tengo menos 4 integral entre 0 y 2pi del seno de t, menos 10 veces la integral entre 0 y 2pi del seno cuadrado de t. La primera, cierto, es inmediata y la segunda sale con la sustitución del ángulo medio, que ya hemos hecho varios ejercicios con ese tema. Eso se fijan entonces ahora. Esos son los ejercicios que quería comentar con ustedes hoy día. Bien. Muchos saludos. Nos vemos.